Hermano, no nos habíamos visto, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí y vamos a darles el tiempo a la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a empezar una nueva enseñanza que vamos a estar desarrollando, la predicación acerca de lo que los nombres de Dios nos enseñan. Los nombres que aparecen en la Biblia, hermano, tienen un mensaje para nosotros que Dios quiere que nosotros podamos captar, para que veamos cómo esos nombres en los cuales Él ya se ha dado a conocer a nosotros los seres humanos, gracias hermano, cómo esos nombres tienen un propósito en la vida de nosotros los creyentes. Entonces los nombres del Antiguo Testamento lo que hacen es que revelan y comprimen parte de lo que es el carácter de Dios. Cada uno de los nombres que vamos a estar viendo, vamos a darnos cuenta cómo se dio a conocer con esos nombres. No quiere decir que este sea el nombre el cual es su nombre propio o personal de Él, sino que muestra parte de su carácter, muestra parte de sus virtudes, parte de lo que es su poder. Entonces, a través del estudio de los nombres de Dios, nosotros nos vamos a identificar con Él, porque lo vamos a conocer de mejor manera. Hay bastantes nombres los cuales vamos a venir viendo durante el tiempo, y dentro de los nombres que vamos a estar viendo a través de esta serie es, por ejemplo, el Ro, que es el Dios que ve, el Elí, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, Eloah, Dios, Elohim es Dios, el Dios viviente, Elohim Kadoshim, que es el Dios santo, Elohim Shamu, que es el Dios de los cielos. Y vamos a ver varios nombres, hermanos, que vamos a preparar a través de esta serie, y cada uno de ellos nos va a dar una verdad para que nosotros la apliquemos a nuestra vida y podamos conocer a Dios de esa manera bien personal. En algunas ocasiones, cuando hemos venido predicando, durante las predicaciones a veces les he comentado que nosotros vamos a ir conociendo a Dios gradualmente, a medida de que experimentamos su poder manifestado sobre nuestras vidas. Por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad, por decir un ejemplo, Dios se le va a manifestar en el momento que Él quiera sanar nuestro cuerpo, como Jehová Rafa, que es uno de los nombres que la Biblia también deja ver de parte de Dios, ¿no? Que es Jehová el sanador. Entonces, cuando Él se manifieste en una sanidad directamente sobre nosotros, y que no tengamos ninguna duda de que Dios fue el que ejecutó esa sanidad en nuestras vidas, porque a veces nosotros podemos perdernos de darle la gloria a Dios por no esperar para experimentar su poder a través de su obra de milagros, de señales, de prodigios. Dios quiere manifestarse a nosotros los seres humanos, hermano, y la manera en cómo Él se quiere manifestar es por medio de los diferentes atributos, de los diferentes rasgos de carácter que nos muestra su palabra. Vamos a dar inicio, y quiero iniciar con uno de los nombres muy conocido, por el cual se le dio a conocer a su siervo Abraham, que es el Señor proveerá, Jehová Jireh, o Yahvé Jireh, que es el nombre que encontramos en el hebreo para dar referencia acerca de este nombre. Y vamos a darnos cuenta cómo en el caso de este nombre que Dios se dio a conocer, estos se conocen como nombres compuestos, ya que en esencia el nombre de Dios no era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no era un nombre que pudiera tener manera de pronunciarse, porque simplemente la forma en cómo estaba compuesto a través de puras consonantes. No había vocales, estaba la Y, estaba la H, la W y la H, y esos nombres son puras consonantes, y al carecer de vocales no hay sonidos en ella. Entonces la manera en cómo el pueblo de Israel, cuando escribía de Dios, para no mencionar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sumamente santo, entonces lo que ellos hacían es que componían otros nombres, los cuales Dios mismo a la vez se daba a conocer. Por ejemplo,
Adonai, que es uno de los nombres que ellos usaban para referirse a Dios como el Señor. Entonces, posteriormente, a través de el tiempo y la descomposición, podemos decir, de la lengua, o más bien la transformación de la lengua, ya se comenzaron a encajar nombres para poder tener un nombre con el cual el ser humano pudiera identificarse con Dios. Y dentro de esos nombres encontramos, por ejemplo, el nombre de Jehová, que es un nombre que, por cierto, ha habido mucha polémica, porque es un nombre que fue compuesto, y sí, cuando uno rastrea los libros de historia, comentaristas, se dan cuenta que había las letras que no eran parte de lo que existía en el momento para poderlas adjudicar a Dios, y que fueron puestas dentro del nombre de Dios, y que de alguna manera facilitaba la traducción para poderse referir a Dios. Entonces, de ahí es donde encontramos el nombre de Jehová, que posteriormente fue nada más un agregado de las vocales hacia estas consonantes que aparecen dentro de las 4 letras que componían no el nombre de Dios, porque el nombre de Dios no tenía sonido. Entonces, para el pueblo de Israel, el mencionar el nombre de Dios, hermano, es algo muy sagrado. De hecho, ellos hasta el día de hoy no tienen nombre. De acuerdo a lo que nosotros aprendemos a través del estudio de la palabra de Dios, hoy ya tenemos un nombre por el cual nos podemos referir a Dios, que es el nombre de Jesucristo, porque ese fue un nombre que vino del cielo, fue revelado a través, o fue traído por medio del ángel Gabriel, ¿se acuerdan? Aunque del Antiguo Testamento se dio un nombre Emanuel, y posteriormente en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se aparece a María, le dice cuál es el nombre que le iba a poner, que iba a ser Jesús, el cual iba a ser el salvador de los pecados de todo el mundo. Entonces vemos que el nombre de Jesús es un nombre que está por encima de todo nombre, pero el nombre de Jesús, de igual manera, no es un nombre, no puede ser catalogado como un nombre propio, personal o directo hacia Dios, sino muestra más que nada una de las obras, de las muchas obras que Dios hizo para la humanidad. El nombre de Jesús significa el Salvador, y que es parte de lo que vamos a venir aprendiendo a través de los nombres de Dios. En este caso, el nombre de Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, o Jehová proveerá, nos da la revelación de una de las características que Dios tiene para nosotros los cristianos, y cómo nosotros vamos, y yo creo que ya lo hemos conocido muchas veces, o se ha revelado muchas veces en nuestra vida a través de este nombre, pero por lo mismo de que a veces desconocemos esas facetas de Dios, pasamos desapercibidos que Dios se reveló a través de uno de los nombres compuestos, como en el caso de algunos de los hombres de Dios, que en este caso que vamos a ver en el testimonio de Abraham, que se le dio a conocer de esa manera: Jehová, Yahvé Jireh, o Jehová proveerá. El nombre de Dios compuesto es el Señor proveerá, y vamos a ver una escritura en el libro de Génesis. Ahí vamos a encontrar, y posteriormente nos vamos a ir viendo por la escritura cómo el nombre, este nombre en el cual Dios se reveló, es un nombre que muestra para nosotros los creyentes una demostración del poder de Él para lo que es su provisión, o la provisión que Él nos da. Ahora, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos cada día ir desarrollando más y más en la fe, para que podamos ver cómo Dios quiere revelarse a nosotros a través de las diferentes maneras en cómo Él se reveló a diferentes hombres y mujeres de Él. Él hasta el día de hoy quiere que esperemos en Él, para que veamos su poder, veamos cómo Él hasta el día de hoy se sigue manifestando de maneras milagrosas. Entonces, es hasta el momento donde tú y yo no tenemos otra opción. A veces Dios nos tiene que dejar sin opciones, sin ningún recurso, sin ninguna cosa en qué poder esperar, para que como última opción lo tengamos a Él, y entonces es donde Él hace acto de presencia y se revela en medio de nuestra necesidad, y entonces comenzamos a conocerlo a Él en una área de nuestra vida, ¿sí? Y en el área de la provisión, vamos a darnos cuenta cómo Dios en su vida de ustedes y en mi vida
se ha revelado en muchas ocasiones. Entonces, vamos a ver el capítulo 22, versículo 1. Aquí Dios puso a Abraham, lo iba a probar de una manera muy tremenda. ¿Se acuerdan que Abraham no podía tener hijos, verdad? Ya se estaba haciendo bien viejito, tenía como 99 años. Dios, a la edad aproximadamente de 75 años, le prometió que él iba a dar un hijo, que él iba a dar descendencia. Pasaron 24 años y hasta los 24 años llegó el momento donde Dios envió un ángel y le mandan el mensaje a Abraham juntamente con Sara de que iban a tener un hijo. Entonces Sara, cuando oyó el mensaje de parte del ángel, se rió porque ella ya estaba grande de edad, 90 años tenía, y ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, y se rió. Algunos dicen se rió como en un sentido de burla o de falta de fe. No, sino que se rió porque no se imaginaba que ella pudiera tener el placer de llegar a tener un hijo entre sus brazos, y menos a esa edad. No se imaginaba, pero no era por incredulidad, porque realmente en el caso de Abraham, su esposo, que él era el padre de la fe, o fue el padre de la fe, y al lado de ella era una mujer también que vemos obediente, una mujer sumisa, una mujer de Dios. En el libro de Pedro habla un muy buen testimonio de Sara, como Sara era obediente y sumisa a Abraham, de tal manera que le llamaba mi Señor. Entonces, no era por falta de fe, ellos no podían tener hijos. Ya a este tiempo, ya Dios les había dado a su hijo, al de la promesa, porque ellos también un poco en medio de su falta de paciencia, tomaron la decisión de ayudarle a Dios, y de la manera en cómo le ayudaron es que Abraham tuviera un hijo con una de sus siervas, que de alguna manera era legal, y tuvo un hijo con su sierva. De ahí es donde nace Ismael, y después de este tiempo, bueno, viene ya el cumplimiento de la promesa años más adelante. Y en el capítulo 22, hermanos, aquí ya Abraham tenía a Isaac, que fue el hijo que Dios le había prometido, y llega el momento donde Dios lo va a comenzar a probar de esta manera. Dios se le quería revelar a Abraham, y la manera en como él se le quería revelar a él es a través de este nombre que vamos a conocer de parte de Dios. ¿Ya están ahí? Capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué dijo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice: e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces aquí Dios se revela en uno de sus varios nombres compuestos que vamos a estudiar durante estas semanas a Abraham, y se le revela como Jehová proveerá. Entonces esta palabra viene de un verbo que está compuesto de dos palabras diferentes, Jehová proveerá. Uno de ellos es ver, y la otra palabra también significa el Señor prevé. En otras palabras, el Señor verá la necesidad que tú y yo tenemos, y entonces Él proveerá. ¿Te acuerdas que Jesucristo, cuando enseñó acerca de la oración? Miren, vengan para acá al libro de Mateo, que es bien interesante, hermanos, que nosotros podamos ver el estudio de los nombres de Dios, porque va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener calamidades, va a haber necesidades, nos vamos a sentir, o vamos a tener más bien verdaderamente necesidad de provisión de diferente manera. Capítulo 6, versículo, déjame ver, versículo 6. ¿Ya están? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Ayúdenme a leer lo que sigue. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros, ¿qué dice? Le pidáis. ¿Te das cuenta? Entonces nuestro Padre sabe, y entonces Él se va a proveer para bendecirnos a nosotros, hermano. Uno de los pasajes que nos permite ver la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Miren, vamos a Filipenses, por favor. Como el apóstol Pablo dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte. Filipenses capítulo 4. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo está en la cárcel? Tiene mucha necesidad. De hecho, hubo un tiempo en el cual quedó abandonado, y había la buena intención de parte de algunos de la iglesia de Filipo de enviarle a él abastecimiento para que él pudiera tener para el momento que él estuvo ahí en la cárcel. Y el apóstol Pablo estaba prácticamente abandonado, ¿verdad? Entonces está Pablo abandonado, está prácticamente con mucha necesidad, y una de las cosas que él les dice a través de esa carta a los de la iglesia de Filipo. Él estaba en la cárcel en Roma en este tiempo cuando escribió esta carta, y en el versículo 10 les dice Pablo a los hermanos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces estaba descuidado, tenía necesidad, y fíjate cómo en el versículo 11 él reconoce, hermano, Pablo fue uno de los, pudiéramos considerar, de los mayores apóstoles, de los hombres con mayor revelación en todos los tiempos bíblicos, porque fue uno de los hombres que escribió la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Entonces este hombre que estamos viendo aquí de Dios, Pablo, está pasando por una situación muy complicada, una calamidad, una necesidad muy profunda. Y entonces en el versículo 11 él lo reconoce. Y es que esto es importante que nosotros lo veamos, porque en nuestra vida es posible que nosotros lleguemos a pasar estos momentos. Y si tú y yo entramos en estas etapas, en estos momentos,
Hermano, Dios quiere revelarse a través precisamente de los nombres que vamos a venir estudiando y que vamos a aprender para conocerle, y entonces esperar hasta el último momento, estirando cada vez más nuestra fe. Como hablaba de este Abraham, la Biblia dice que él creyó a Dios, no dudó por incredulidad, sino que creyó en Dios, esperanza contra esperanza. Y dice que no consideraba su cuerpo que estaba casi ya como muerto, sino que él estaba esperando de que Dios era capaz y era poderoso para cumplir su promesa que le había hecho. Entonces el apóstol Pablo está en la cárcel, se alegra porque le llegó una provisión. Y tú sabes, hermano, que cuando más necesitados estamos y llega una provisión, ¿cómo nos cae, hermano? Nos cae muy bien, ¿verdad? Nos bendice muchísimo. Hay algunos de nosotros que tal vez terminamos en lágrimas. Hay mucha gratitud en nuestro corazón por el que la llevó y por nuestro Dios principalmente, ¿verdad? Entonces nos sentimos agradecidos, contentos. El apóstol Pablo estaba necesitado. Había una situación de mucha oposición porque ya le habían mandado una ofrenda a Pablo para la cárcel a Roma. Pero en medio de esa necesidad que tenía, el que traía la ofrenda, hermano, que era el hermano Epafrodito, se enfermó en el camino, y cuando llegó para allá llegó muy enfermo, expuso su vida. De hecho, el apóstol Pablo reconoce en esta carta cómo este hermano, trayendo la provisión que Dios había mandado a través de los hermanos de la iglesia de Filipo hacia Pablo, entonces en el camino expone su vida, cae en una enfermedad que casi le estaba costando la vida, y cuando llega para allá, Pablo le da mucha alegría y le dice a los hermanos a través de esta carta: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido el cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Había solicitud, ellos querían pero no podían, había cierta oposición. El versículo 11 dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Te das cuenta? Pablo estaba en una tribulación, les agradece que ahora ellos se unen a su tribulación y lo van a comenzar a ayudar en medio de su tribulación. Versículo 11 dice Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, las iglesias ya no lo estaban ayudando en este tiempo, sino solamente los hermanos de Filipo. Y entonces versículo 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y les dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí viene esto, hermano, fíjate: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Suplirá cuántas cosas, hermano? Todo lo que... Ahora, hermano, esto lo está diciendo una persona que tiene necesidad. Amén. No lo está diciendo alguien que está en abundancia, porque les he comentado en otras ocasiones, es fácil hablar y glorificar a Dios. Debe de ser fácil siempre, ¿verdad? Pero hay un tipo de cristiano que le es más fácil glorificar a Dios cuando las cosas están bien. Pero hay un tipo de cristiano que glorifica a Dios en todo tiempo, de la misma manera. Así le vaya bien o le vaya mal, siempre está glorificando a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere en la vida de nosotros, que nosotros podamos glorificarle en todo tiempo, hermano. Ahora, lo está diciendo una persona que tiene necesidad. Es fácil cuando nosotros estamos bien poderle decir a alguien: mira, Dios es bueno, hermano, Dios te va a ayudar,
Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer esto o aquello. Cuando estamos bien, cuando tenemos cierta seguridad, quizá en un ahorrito que tengamos por ahí, cierta entrada segura que la cual podemos tener acceso, podemos tener cierta seguridad. Pero el apóstol Pablo, hermano, está hablando en medio de una necesidad muy profunda. Ahora, esto, hermano, dentro de la vida del creyente nos ayuda para que nosotros tengamos una fe que vaya por encima de las circunstancias, porque en algún momento dado de nuestra vida vamos a padecer, si no es que estemos padeciendo actualmente, y si no, bueno, pues gloria a Dios, no necesariamente tenemos que padecer, pero existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicciones, hermano. Jesucristo decía, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces Pablo, por el libro de los Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de los cielos. Entonces, necesidades se van a presentar durante el peregrinaje que llevamos en esta vida. La vida del creyente, hermano, así como se ve en la escena que vemos en el libro de Jeremías, capítulo 18, donde Dios lo manda a Jeremías a la casa del alfarero, ¿te acuerdas? Y dice que va para allá, llega a la casa del alfarero, se asoma por la ventana, el alfarero está sobre la rueda, y esa rueda puede ser un tipo de la vida, porque el barro representa al creyente en Cristo, que está siendo moldeado por las manos del alfarero, y la rueda es la que le va dando de alguna manera el impulso al barro para poderle ir pasando por las manos del alfarero, y el alfarero vaya dándole la forma que él quiere darle. La rueda puede ser un tipo de la vida, que tú estás consciente de que a veces estamos aquí arriba, a veces no estamos tan arriba, vamos para abajo, a veces estamos en medio, pero es parte natural de la existencia aquí en esta tierra, porque no hay ninguna persona que viva en una manera así pareja, que no tenga problemas y que todo el tiempo esté bien y esté bien y esté bien. No existe eso, hermano. Todos en algún momento dado, mientras que estemos en esta tierra, vamos a padecer algún tipo de necesidad, de una o de otra manera. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos en esta tierra, estamos en este cuerpo. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Todavía estamos aquí y siempre vamos a experimentar necesidades dentro de nuestro interior. Entonces el apóstol Pablo nos permite ver, hermano, cómo era un hombre de Dios, como tú y yo debemos de ser hombres, mis hermanas mujeres, de Dios, que aprendamos a tomar dominio sobre las circunstancias. Sí, que a pesar de que él estaba así, le había acabado de caer esta ofrenda que le habían llevado los hermanos. Entonces les dice a los hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque, hermano, Dios no tiene limitaciones, Dios no tiene problemas, Dios no tiene necesidades. Dios, al quien Él le quiere dar, hermano, se lo va a dar. Dios tiene abundancia de bendiciones para darnos a nosotros sus hijos, pero también Él quiere ver que nosotros tengamos fe. Amén. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él quiere que también nosotros manifestemos nuestra fe con contentamiento, hermano, para que el Dios proveedor se manifieste en nuestras vidas aún en medio de nuestra angustia. Cuando vemos la narración, vámonos a Génesis nuevamente, por favor. Cuando vemos la narración, hermanos, del libro de Génesis, si lo vamos llevando así literalmente, pues no le ponemos, capítulo 22, no le ponemos tanto sentido a las palabras. Pero imagínate nada más, Abraham está durmiendo, su hijo de la promesa al cual él tanto estuvo esperando, ya no era un bebé, ya era un muchachito, se dice que aproximadamente como de unos 12 años por ahí, tal vez por ahí como 12, 13 años por ahí. No da la Biblia, pero pongamos que sí ya tenía arriba de 10 años, de acuerdo a los cálculos que vemos ahí, ya tenía su edad este muchacho. Entonces Ismael era más grande
Y entonces ya Abraham, con la expectativa de la promesa de Dios, Dios le había dicho que en su descendencia iban a ser benditas las familias de la tierra, que como era la arena del mar, como eran las estrellas, así iba a ser su descendencia de numerosa. Ya Dios le había dado palabra que iba a tener cumplimiento en un futuro en la vida de él a través de su hijo Isaac. Entonces, de buenas a primeras, Dios le habla en sueño y le dice: quiero que me ofrezcas, que me entregues. Versículo 1 dice ahí, versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, hermano, si esto de repente lo escucháramos nosotros en holocausto, aquí en esta parte del mundo, quizá pudiera pasar por alto, porque ¿qué es holocausto? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Pero cuando Dios le habla a Abraham, él sí sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Él sí sabía lo que él le estaba diciendo que hiciera a su hijo. En pocas palabras, que lo fuera a entregar en un sacrificio, que lo fuera a descuartizar para entregárselo a Dios en un sacrificio. Imagínate, lo que más él amaba, que era su hijo, Dios se lo pide. No era una decisión fácil, no era una decisión que pudiera tomarse en cuestión de minutos o horas. Estamos seguros de que cuando Abraham iba de camino hacia aquel lugar donde Dios lo iba a llevar para ofrecer a su hijo en sacrificio, había luchas internas, había momentos en los cuales posiblemente estaba bajo una crisis fuerte internamente, aunque él se mantenía con su fe o con sus ojos puestos en aquel que le había prometido, porque dice la Biblia que él sabía, en el libro de Hebreos dice que él estaba seguro de que Dios era poderoso para levantar de los muertos a su hijo, en donde en sentido figurado así lo hizo, porque ya Abraham en su corazón prácticamente ya lo tuvo que haber sacado de su corazón para podérselo entregar a Dios, porque era algo que él amaba. Entonces lo lleva, ya está ahí todo el holocausto, ya está todo el altar, ya está preparada la leña, ya está el fuego, ya va a prepararse el fuego, pone al muchacho y de repente incluso el muchacho: papá, aquí está todo. ¿Y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces le dice a Abraham: Dios se proveerá de carnero. Dios va a proveerse. Hombres de fe que sabían, hermano, que verdaderamente nuestro Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple, hermano, pero va a haber ocasiones en las cuales Dios va a llevarnos para probar nuestro corazón, para ver si verdaderamente seguimos expresando lo mismo, cualquiera que sea nuestra situación. Si verdaderamente vamos a llegar hasta el último momento, hasta las últimas consecuencias, para poder tomar control de las circunstancias que estén pasando y ver cómo Dios, hermano, se revela delante de nuestros ojos a través de uno de los nombres que Él se dio a conocer a siervos que Él tiene y que sigue teniendo, hermano. Porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos saber, hermano, que Él está al cuidado más mínimo de las cosas que tú y yo necesitamos, hermano. Antes de que nosotros pidamos, Él ya está viendo que tú y yo tenemos esa necesidad. Dios es omnisciente, hermano. Dios todo lo sabe. Y antes de que tú y yo vengamos de Él, hermano, no crean que le traemos una petición nueva. Ya Dios sabe. Porque Dios, hermano, no está sujeto a un tiempo futuro. Dios vive siempre en el presente. Y cuando tú y yo venimos delante de Él, Él está esperando que tú y yo vengamos a hablar con Él. Él está esperando que nos humillemos, porque la oración es lo que hace, nos muestra la humildad que hay en nuestro corazón para con nuestro Dios, que hemos aprendido a que todo depende de Él, hermano. Que todo lo que tú y yo necesitamos va a venir de parte de Él. Venimos delante de Él no para entrar en duda, para ver si Dios nos los va a dar,
sino saber que Dios se va a proveer, porque ese es uno de los nombres que Él ha revelado en su palabra. Jehová proveerá. Dios provee para que tú y yo podamos glorificarle, hermano. Mira en el capítulo 6 de Mateo, por favor, vamos para acá. Entonces, siempre es bueno, hermanos, aguantar hasta el último momento, hermano. Amén. Antes de empezar a voltear desesperadamente por todos lados, antes de eso, ya tuvimos que haber pasado un buen tiempo esperando en el Señor. Antes de todo eso, ciertamente llega un momento en nuestras vidas donde nosotros ya no aguantamos más. Dios es especialista en llevarnos hasta el máximo de nuestra resistencia para posteriormente manifestarse en medio de nuestra necesidad. Dice la Biblia, hermano, que Dios nunca nos va a dar una prueba o una tentación, o va a permitir que entremos en una tentación que no podamos soportar humanamente, y que juntamente con la prueba enviará la salida. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no puede llegar a pasar en nuestra vida que sí estamos sintiendo la prensa? ¿Sabías tú que Monte Getsemaní significa prensa de olivo? Ahí donde nuestro Señor Jesucristo pasó sus últimos momentos de oración, la oración más fuerte que Él tuvo, donde dice que su sudor se mezcló con gotas de sangre, donde estuvo bajo tanta tensión, donde Él estuvo en ese momento. A veces sentimos como que estamos en ese lugar del Getsemaní y estamos siendo oprimidos, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Dios quiere sacar una alabanza en vez de que estemos quejándonos, hermano. Dios quiere sacar un agradecimiento en vez de estarle reclamando, en vez de estar dudando de Él. Dios es especialista en permitir que esas cosas pasen en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que le conozcamos cada día mejor y más de cerca. Así es cuando Dios se revela a uno. Cuando Él se revela en medio de nuestra necesidad, ¿a poco no llega el momento donde eso aumenta nuestra fe? Es que eso no es otra cosa más que un aumento de nuestra fe que Él quiere manifestar a través de nuestra vida. ¿A dónde les dije que íbamos a ir? Mateo capítulo 6. Qué bueno que sí están poniendo atención, hermanos. Capítulo 6 y versículo 25. ¿Ya están ahí? Ok. Entonces, Jehová, Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Dice, por tanto os digo, no os afanéis, no te preocupes, no permitas que la ansiedad llegue. Eso es lo que significa esta palabra. No permitas que tu mente se divida, tu pensamiento se divida en relación a Dios. No te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. ¿Y qué dice, hermano? Vuestro Padre celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? O sea, si una persona bajita llegaba al momento de decir, es que estoy inconforme, quiero crecer más, por mucho que se afane, que se aflija, que su mente se divida, que llegue el momento donde se sienta ansioso a la persona, no va a poder añadir un codo a su estatura, se va a quedar así. Entonces Jesús pone como ejemplo esto, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ayúdenme, ¿qué dice? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Dios conoce la necesidad más mínima que tú y yo tengamos, hermano. No hay ningún lugar donde Dios no esté, hermano. Esto es para que sepamos que nuestro Padre Celestial tiene un cuidado bien especial de nosotros, sus hijos. Fíjate que a través de su palabra dice el Señor: si nosotros, siendo malos como padres, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará todas aquellas cosas que le pidamos, siendo malos? Y más sin embargo, hermano, aún siendo malos, nuestros hijos van y nos piden, y ellos tienen la confianza de que les vamos a dar, sí o no. Y no vamos a ser tan malvados de decirle: vete para allá, si sabemos que tiene hambre, por ejemplo. Hay padres que son capaces de hacer lo que sea, y lo han hecho con tal de traerles alimento a sus hijos, ¿sí o no? Entonces, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, hermano, que está en el cielo? Jehová, o Yahvé Jireh, que es Jehová, proveerá, hermano. Entonces, Dios quiere que le conozcamos en esta faceta de su carácter, en el momento cuando llegue la necesidad. Yo no sé, quizá ya se ha manifestado en tu vida, a lo mejor en repetidas ocasiones, de esta manera, pero no habías logrado darte cuenta que Dios estaba revelando para que tú y yo le conozcamos de esta forma. Dios tiene un cuidado especial de toda su creación, hermano. Hasta el día de hoy, hasta este día, Dios sigue sustentando toda su creación. En el libro de Hebreos capítulo 1, a través de estas enseñanzas, hermano, vamos a aprender a conocer más a Dios. Porque es muy bonito cuando de repente te encuentras en medio de una necesidad, y humanamente hablando van a llegar aquellos impulsos a tus emociones, a tu mente, de quizá buscar ayuda aquí y allá. Eso es algo, pudiéramos decir, normal. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar dominio sobre eso y aprender a esperar en Dios hasta el último momento, hermanos. Esperar en Dios. Dios siempre va a llegar a tiempo, hermano. Ni antes ni después. Va a llegar exactamente. De hecho, en el libro de Eclesiastés dice, ¿verdad? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, ¿verdad que sí? Entonces todo tiene su tiempo. Llega el momento donde, ok, ya pasamos la prueba, y si Dios permitió que viniera la aflicción es porque Él quiere que vayamos cada día creciendo, madurando más y más en nuestra vida. Él no quiere dejarnos, hermano, en una limitación en la cual tengamos que siempre estar con esas angustias y desesperación que llega a nuestra vida cuando, en este caso particular, tenemos necesidad de algún tipo de provisión. Entonces es bueno esperar hasta el último momento, hermano. ¿Sí? No busques opciones antes de haber esperado hasta el último momento en Dios en cuanto a lo que es las provisiones de Dios. No busques, espera en Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, leo nada más Hebreos 1:3. ¿Ya están ahí? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escucha esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros antiguos pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta porción dice: y quien sustenta, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿con qué, hermano? Con la palabra de su poder. Hasta el día de hoy, hermano, las cosas siguen siendo sustentadas por medio de la palabra que Dios dio hace posiblemente millones de años, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, todo lo hizo por medio de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? Y entonces Él dio orden a toda su creación en el universo. Dios dio orden en su creación aquí en la tierra, y las órdenes que Dios dio por medio de su palabra hasta el día de hoy siguen todavía activas.
Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios que sigue activa en toda su creación. Hay leyes en el universo, hay leyes en la tierra, hay leyes por todo lado que son parte de la ley de Dios, de su palabra, que sigue sustentando todas las cosas. Y de la misma manera como Él sigue sustentando todas las cosas, así nos sustenta a ti y a mí, hermano. ¿Qué otro pasaje les dije ahorita? ¿Cuál? Gracias. Si están poniendo atención. Salmos 37. Fíjense este salmo, hermano, que nos habla acerca de aprender a esperar en nuestro Señor. Es muy bonito ir conociendo cada día más y más a nuestro Dios, hermano, en las diferentes necesidades que tenemos. Ha habido momentos en los cuales, bueno, cuando entremos a esa parte, vea, pero mucha gente ha comparado la iglesia como, por ejemplo, con un hospital. ¿Cuántas veces no han escuchado eso? Que la iglesia es como un hospital. Y realmente nuestro aposento en casa, hermano, debería ser como una clínica ahí. O sea que tú y yo tenemos al mejor médico. Si estamos enfermos, debemos de ir hacia él, ¿sí? Antes de ir a ver a cualquier otro médico. No está mal ir a ver a los médicos, ¿ok? Pero antes de eso hay que ir con el médico de médicos. Entonces de repente en la casa, cuando me siento mal, digo a mi esposa, mañana voy al doctor. Y ya voy al doctor, voy a ver al doctor y ya me meto yo a mi oficina y ya me pongo a orar. Y ese es mi doctor. Dios ha sanado muchas veces de esa manera. Ha habido ocasiones en las que hemos tenido que ir al hospital, pero Dios sana, hermano, de la misma manera como Dios provee. Entonces siempre tenemos que esperar hasta el último momento. Hay que resistir lo más que podamos en medio de la necesidad que tengamos, cualquiera que sea, de cualquier tipo de provisión. Esperar hasta el último momento, hermano. Si cuando ya llega el momento donde sientas que ya no aguantas, saca un poco más de fuerza de la debilidad. Eso es parte de la fe. La Biblia habla de aquellos hombres y mujeres de fe, dice que sacaban fuerza de la debilidad. ¿Cómo se va a poder hacer eso? Solamente por medio de la fe. Sí, que tú te haces un poquito más allá todavía. Cuando no hay opciones, hermano, lo hacemos. Lo hacemos porque no hay ninguna otra opción. Pero esto nosotros lo podemos hacer aún habiendo opciones. Esperar hasta el último momento para poder conocer a nuestro Dios en cada una de las facetas o nombres que Él ha revelado en su palabra, y darnos cuenta que Él es un Dios de palabra, hermano. Él no es hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni tampoco es un hijo de hombre para arrepentirse. Dice la Biblia, lo que Él dijo, Él lo hará. Entonces, si Él dice que Él es nuestro proveedor, Él nos va a proveer. Amén. Capítulo 37 de los Salmos. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate. ¿Qué dice, hermano? Deleítate, versículo 4 del 37. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. El 5, todos juntos, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué? Y Él hará. Amén. Ahora, eso lo está diciendo Él, hermano. Y Dios no es como nosotros. Él sí cumple su palabra. Él hará. Y luego seguimos leyendo, dice: exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. 7, vamos a leerlo juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que Él prospera en su camino, por el hombre que hace iniquidades. No te alteres, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender a esperar en Dios, hermano, y Dios se va a revelar en nuestras vidas. Esta parte, este nombre de Él, de Yahvé Jireh, que es Jehová proveerá, hermano, Él se quiere revelar en nuestras vidas en medio de esas necesidades que tenemos, y lo podemos conocer. Solamente hay que resistir hasta el último momento, hermano. Si cuando sientas que ya no puedes, sigue avanzando, cualquiera que sea la necesidad. Muchas ocasiones, hermano, hemos experimentado esta verdad en la vida dentro del hogar cuando llegamos a tener alguna necesidad. Por ejemplo, momentos donde de repente le hace falta uno para la renta. No sé si a ustedes les ha pasado. A nosotros nos llegó a pasar antes. Y sí, llegaba el momento donde empezaba un poquito la preocupación, pero por el otro lado
dentro de lo que es el nuevo hombre que es creado según Dios, el Espíritu Santo comienza a fortalecer en fe nuestro corazón. Y yo siempre le decía a mi esposa, vamos a esperar hasta el último momento, vamos a ver qué Dios va a hacer a través de esta necesidad. Y la verdad, hermano, que Dios siempre ha sido fiel, hermano. Sí, dice la Biblia incluso que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Sí, y de una u otra manera veíamos una provisión acá, otra provisión, cosas inesperadas que Dios quiere manifestar a través de la provisión. Abraham, hermano, entonces sube para allá al monte Moriah, llega para allá. Él sabía que no había carnero para el holocausto. Su hijo le pregunta, de alguna manera él creía a Dios, él sabía que Dios iba a proveer. ¿Cómo? No sabía cómo, pero Dios se iba a proveer de un carnero para el holocausto. Llega para allá, ya está a punto de sacrificar a su hijo. Miren, vamos a ver en el libro de Hebreos tantito esto. Ya está a punto de sacrificarlo, y quiero que sepamos, hermano, que Abraham verdaderamente ya había entregado a su hijo en sacrificio. Ya lo había entregado, ya lo había dado realmente, y él mismo iba a llevar a cabo el sacrificio. Si no hubiera sido por aquel ángel que le habló, enviado de Dios, y que le dijo detente, él hubiera sacrificado a su hijo. Pero fíjate por qué. Capítulo 11, versículo 17. Esto es tener fe. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, por la fe Abraham, ¿cómo viene la fe, hermanos? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que ya Dios le había hablado a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió ¿a qué? A recibir, hermano. O sea que cuando ya Dios se lo dio, él ya lo estaba viendo prácticamente como muerto, pero él sabía que Dios era poderoso para levantarlo otra vez ahí. ¿Cómo lo iba a hacer? No se sabe, pero Dios le había confirmado que lo iba a hacer. Ahora, Dios le había dado una promesa, hermano. ¿Y qué era la promesa? Que en su descendencia iban a ser bendecidas las familias de la tierra, que por medio de su descendencia iba a haber la propagación de su pueblo. Y Dios no miente. Entonces, cuando Dios dice que Él va a proveer, hermano, y es promesa de parte de Dios. Entonces ahí es donde nosotros nos anclamos fuertemente. Aunque nuestra alma nos haga sentir los embates de los golpes de los ríos que salen, las lluvias que están golpeando, los vientos que soplan, tenemos que pararnos firme, hermano, para poder conocer cada día más y mejor a nuestro Dios. Dios es un proveedor, hermano, y Él sigue hasta el día de hoy proveyendo para toda necesidad de nosotros, sus hijos. El Dios de ellos, de antes, es el mismo Dios que tú y yo tenemos, hermano. El Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos sigue siendo nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, hermano. Amén. Dáselo fuerte a Cristo Jesús, hermano. Imagínate que Dios, hermano, provee para los más diminutos insectos, para toda su creación, aún para la misma tierra. ¿Tú crees que no va a proveer para nosotros? Él lo va a hacer, hermano. Yo no sé si ustedes tengan la experiencia. Claro que no. Sería una pregunta absurda. ¿Alguno de ustedes lo ha dejado Dios morir de hambre? No, y ni nos va a dejar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque parte de sus promesas de Dios es que Él nos va a dar el sustento que necesitamos. Allá a Elías, estando en una cueva, ¿qué envió para darle de comer, hermano? Cuervos. Sí, mandó a los cuervos, vayan y déjenle de comer. Le mandó una torta con una torta celestial que le dio fuerza para 40 días. Dios tiene maneras milagrosas de proveer
aún lo que para nosotros es imposible. Imagínate al pueblo de Israel, que diariamente, algunos críticos, comentaristas dicen que aproximadamente 40 toneladas de maná caían diariamente en medio del campamento. 40 toneladas diariamente, más aparte las toneladas de codornices que también llegaban al campamento y el pueblo podía comer carne hasta saciarse. ¿Tú crees que Dios no va a proveer la necesidad que tú y yo tengamos, hermano? Pero hace falta creer en Él. Y es ahí donde Dios quiere probar nuestro corazón. Es ahí donde nosotros, aún en medio de la duda, poder alimentar nuestra fe. Sí, fíjate de Abraham, déjame te muestro esto en Hebreos también, no en Romanos. Romanos, este pasaje, capítulo 8. Vamos a ver. Vamos a leer del versículo 16 en adelante, hermanos. ¿Ya están ahí? Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, y como dice, hermano, en esperanza. ¿Van leyendo conmigo? Capítulo 4, 18 de Romanos. Oh, perdón, hermanos, capítulo 4, 18. 4, 18. ¿Ya llegaron ahí? Ok, fíjense, está hablando de Abraham, hermanos, Dice: él creyó, ¿cómo, hermano? Esperanza contra esperanza. ¿Te das cuenta? Esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Ahora, para que tú y yo lleguemos a donde Dios quiere llevarnos, tenemos que aprender este principio, hermano. Aprender a esperar, esperanza contra esperanza. O sea que cuando ya casi se nos va acabando la esperanza, saber que más allá hay más esperanza, y saber que esa esperanza nos está esperando, valga la redundancia, y fortalecernos en la fe, que eso era lo que hacía Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19, ayúdenme por favor, hermanos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido, hermano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno para con nosotros, hermano. Dice en el libro de Romanos 1:20 o 2:20, dice: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son verdaderas, hermano. Pero ¿quién es el que disfruta de esas promesas? Los que le creemos. Porque los que no le creen, hermano, dice que es imposible agradarle a Dios. Entonces Dios, Jehová, o Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Acuérdate de esto: el Señor ya vio nuestra necesidad. Amén. Antes de que nosotros vengamos y le pidamos, Él ya conoce esa necesidad. Amén. No crean que Dios ignora nuestras necesidades, hermano, cualesquiera que sea. Dios conoce todas nuestras necesidades. La más mínima, Él la conoce. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender nada más a esperar y resistir hasta lo último. Eso es la templanza, hermano. Y sabes que la templanza es parte del fruto del Espíritu. Nos deja ver la templanza como nos llega al momento donde sentimos el calor, se está ya
debilitando uno, que es parte de lo que se usa para definir la templanza. Se está uno debilitando como el hierro con el fuego, se comienza a debilitar, pero luego vienen y le echan agua fría para que agarre más consistencia, para que se endurezca. Bueno, cuando tú y yo estamos en medio de una situación donde Dios se quiere dar a conocer en alguno de sus nombres, como en este caso específico, Jehová proveerá, Él va a querer que esperemos hasta el último momento, hermano. El apóstol Pablo, entonces, casi para ir terminando, vamos al libro de Filipenses nuevamente. Estando en esa condición en la cárcel, hermano, después de tanta calamidad que llegó a tener, dice esta promesa. Es una promesa que está confirmando él, hermano, y que tú y yo tenemos que aprender a recitarla continuamente. Por eso es importante grabarnos versículos de la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Porque cuando viene ese momento, Satanás va a comenzar a mandar los dardos de fuego para llevarnos a dudar de Dios. Y va a empezar, ¿te acuerdas que lo hizo con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Mira, Jesucristo lo acababan de bautizar. Se abren los cielos, se oye una voz del cielo que dice: Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sale del bautismo, entra al desierto llevado por el Espíritu, se le aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo quiso poner a dudar de lo que ya Dios le había dicho. Dios le acababa de decir a toda la gente: Él es mi Hijo amado. Llega Satanás y dice: a ver, si eres hijo de Dios, no hay necesidad de eso, soy hijo de Dios y punto, ¿sí? Pero Satanás va a buscar la manera de cómo bombardear nuestra mente para que tú y yo lleguemos al punto de empezar desesperadamente, ¿sí?, asfixiarnos con los problemas o las necesidades que tenemos para empezar a buscar opciones por otro lado. Y sabes una cosa, hermano, la Biblia dice que la gente, miren, vamos a ver esto en Jeremías antes de que vayamos terminando. Capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, hermanos, amén. Entonces dice aquí: así ha dicho Jehová, ayúdenme, versículo 5. ¿Ya están ahí? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por su carne por su brazo, y su corazón, ¿qué dice?, aparta de Jehová. ¿Qué va a pasar? Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Fíjate esto, hermano, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, confiar aquí es que lo que te decía hace rato, estamos en una necesidad. Es verdad, ahí está la necesidad. Y entonces comenzamos a buscar por todos los medios para suplirnos nosotros esa necesidad o alguien más, pero no vemos a Dios y confiamos más en la fuerza o en el hombro de la gente o en la ayuda que la gente nos puede dar que nuestro Dios mismo. No es malo, te lo vuelvo a repetir, no es malo que nosotros tengamos apoyo, pero nosotros debemos de esperar siempre de parte de Dios, amén. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Entonces, y luego este versículo 6, date cuenta de lo que dice: será como la retama en el desierto. La retama, hermanos, son aquellos arbolitos que por falta de agua en el desierto se secan, y cuando viene el viento las arranca y ahí andan rodando en todo el desierto. ¿Sí las han visto, verdad? Cuando va uno en la carretera, de repente pasan en medio de uno, o por allá cuando vienen los ventarrones se ve cómo vienen esas bolas de hierba. Esa es la retama. Pero fíjate lo que dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. ¿Sabes por qué? Porque se movió. Porque ya Dios tenía cuándo iba a derramar ese bien, ¿verdad que sí? Pero como se movió, cuando viene el bien ya no lo ve y ya no participa de ese bien. Por eso es importante, hermano, resistir hasta el último momento. Hasta el último momento. Dios siempre va a llegar a tiempo.
Y nunca Él va a permitir a nuestra vida algo que no podamos soportar humanamente. Siempre Dios va a permitir que nosotros lleguemos y podamos participar. En medio de una necesidad así, Dios quiere revelarse como Yahvé Jireh, hermano, Jehová el proveedor. Y quiere que le conozcamos así. Y va a llegar el momento donde tú dices: no, sí, Jehová sí provee. Verdaderamente Jehová sí provee. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, volteamos hacia atrás, y muchos de nosotros tenemos testimonio de provisiones milagrosas. Yo estoy seguro que ustedes los tienen también, de las veces que Dios ha provisto, de manera que de repente, así como Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, y por allá de la nada aparece un carnero trabado allá entre un arbusto. ¿Quién lo puso ahí, hermano? Dios, porque Él se proveyó para el sacrificio. Rápido desamarró a su hijo, agarró aquel carnerito y se lo ofreció al Señor, porque Dios espera nuevamente que lo que Él hace, toda la gloria se eleve para Él todo el tiempo de parte de nosotros, desde nuestro corazón hacia Él, hermano. Por eso es importante aprender a conocer a Dios, porque cuando tú y yo permitimos y llegamos hasta el último momento y Dios se revela, cuando venimos delante de Él, hermano, la gratitud que expresa nuestro corazón es una gratitud genuina. El apóstol Pablo, ahora sí para terminar, decía: mi Dios pues, capítulo 4, versículo 19. Grábate este pasaje, hermano. Grábate este pasaje. Dice, pónganse de pie por favor, hermano, y vamos a dar la lectura a todos. ¿Quién es el dueño de toda la plata y el oro del mundo, hermano? ¿Para quién fueron creadas todas las cosas? Para Dios, hermano, ¿sí? Dios sigue teniendo el poder. Él es el soberano de todo el universo, hermano. Dios sigue teniendo el poder de todas las cosas. Aunque la Biblia presenta a Satanás como el príncipe de este mundo, Satanás está sujeto a Dios, y Dios hace lo que Él quiera, ¿sí? Cuando Él quiere, hermano. Amén. Nuestro Dios está por encima de todo dominio, trono, potestad, gobierno, sobre toda cosa. No hay cosa alguna que esté por encima del poder de nuestro Dios. Por eso es que dice la Biblia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 9. Díganlo juntamente conmigo, hermanos, por favor, con convicción en su corazón, y guárdenlo ahí en su corazón, porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas a través de Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Versículo 19, todos juntos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Cierren un momento sus ojos, por favor. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias.